Doctor Miranda, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la entrevista y efectivamente, como tú dices, es un tema bastante coyuntural, un tema que llama la atención de muchas personas, especialmente en nuestro país, temas que están dilucidados desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista religioso y espiritual, como tú bien lo has dicho. Hablar de eutanasia es hablar prácticamente de una herramienta para poder lograr una vida digna frente a una enfermedad degenerativa, crónica, terminal. Y en gran parte de estas patologías están vinculadas a lo que se llaman las enfermedades huérfanas, que representan el 1 al 3% de la literatura mundial. Enfermedades que son progresivas, que no tienen un tratamiento ni oportuno durante ni antes, porque son enfermedades que no tienen cura y que generan definitivamente una calidad de vida bastante, pues, ¿cómo lo podemos decir? Compromete mucho al aspecto del paciente que la sufre, al familiar, cercano, a la misma sociedad. Gastos que usualmente en el país, hablamos de Perú, hay poca cobertura frente a este tipo de enfermedades que son raras, por eso se llaman enfermedades huérfanas, ¿cierto? Y que obviamente también traen a votación un proceso, digamos, de impacto psicológico a la familia y un tema ambiguo, porque si bien es cierto, el fin supremo del Estado es la vida humana y velar por la vida humana se traduce en la calidad de la asistencia a la salud y también al progreso y desarrollo como personas. Y cuando tenemos una enfermedad degenerativa crónica que compromete nuestro organismo, nuestro psico, nuestra parte emocional, no nos permite desarrollarnos como personas, pues hay muchos factores que vienen a la cabeza y que obviamente al final se resumen en qué hacer. La vida, desde el punto de vista religioso, cristiano, católico, la da Dios y Dios la quita, es quien es el Padre, digamos, quien nos dio la vida, quien nos ha puesto en el camino. Y por otro lado, la ciencia es la parte científica que en el transcurso de todos los años ha tratado de brindar ayuda con estudios científicos, con clínica, con cirugía, con investigación. Y básicamente pues son dos parámetros que en este tipo de problema sucede y al final genera una controversia desde el punto de vista espiritual a la parte científica. Es primera vez, como tú bien dices, en el Perú, en la Corte Constitucional, en la 11ª Corte Constitucional de la Corte Superior de Lima, que se suscita este recurso de amparo de la Defensoría del Pueblo frente a esta señora que desde los 12 años ha tenido esta enfermedad, la poliomielitis, que poco a poco le va quitando pues las fuerzas y la calidad de vida, y que genera no solamente dificultad motora, respiratoria, funcional, sino que también a la familia y a toda la persona que está cercana a ella, genera pues un problema emocional y también de salud mental. Yo, como médico, he hecho un juramento hipocrático y todos los médicos hacemos un juramento hipocrático que es preservar la vida hasta donde podamos preservarla, la calidad de vida, la oportunidad de asistencia médica y obviamente dar la mayor facilidad dentro de nuestra perspectiva profesional para cuidar y velar por la vida del paciente. Cuando estamos frente a enfermedades que no tienen cura, que hay tratamientos muy costosos, inclusive aquí en el Perú lamentablemente todavía no están considerados dentro del petitorio nacional, público y privado para este tipo de manejo de enfermedades huérfanas, porque es una enfermedad huérfana, la poliomielitis. Entonces genera pues un problema también, claro, de salud universal y también de salud pública. Ahora, cuando usted se refiere a las enfermedades huérfanas, por ejemplo, la polimiositis, o sea, es una enfermedad rara, obviamente, ¿no? Pero ¿se tiene, por ejemplo, más o menos un indicativo de cuántas personas pueden estarla sufriendo en el país, en el Perú? Aparte de esta señora. Muy buena pregunta y gracias por hacerla, ¿sabes? Porque no tenemos data oficial en tiempo real sobre enfermedades huérfanas. Cuando yo estuve de asesor de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República,
pedimos información al Ministerio de Salud y a otras entidades. Estuvimos trabajando inclusive con asociaciones de familiares que tienen pacientes con enfermedades huérfanas, y la estadística varía entre el 1 y el 3%, que es más o menos relacionada con la literatura universal mundial, porque no llega ni siquiera al 5% de la población mundial, digamos, este tipo de enfermedades. Pero la pregunta va directa, ¿no? ¿Cuántos pacientes o ciudadanos o conciudadanos o peruanos sufren de esta enfermedad? El porcentaje fijo no lo sabemos. Creemos de que más o menos sucede 1 de cada 1.000.000, 2 millones de personas que puedan tener una enfermedad huérfana, porque es una enfermedad inclusive degenerativa e inclusive algunas veces ligadas al sexo, lo que se llama pues una enfermedad, digamos, hereditaria, ¿no? Claro. En algunos casos, y en otros casos una malformación que se da durante el tiempo del embarazo. Y en otros casos también son adquiridas por algún factor predisponente dentro de básicamente la fisiología de cada uno de nosotros. Entonces genera un tema, digamos, también de investigación que el Perú como país no lo tiene, ¿no? Entonces nos falta mucho en ese sentido tener quizás digamos, institutos de avanzados estudios tecnológicos para este tipo de enfermedades y obviamente tener un concepto claro para dar un tratamiento preventivo. Claro, porque también, doctor Miranda, si en eso nos ponemos a pensar, ¿no? Teniendo esta data real, por ejemplo, de enfermedades raras, que es como el caso de esta señora, ¿no? El caso de esta señora Ana Estrada. Entonces, obviamente, imagínese, o sea, estaríamos pensando cuántos de esos pacientes estarían con la idea de la eutanasia también en la cabeza, ¿no? Entonces, obviamente, esto podría ser algo discutible hoy por hoy. Obviamente, yo sé que por las creencias, ¿no? En el mundo católico, cristiano, obviamente judío y todo lo demás, pues no se practicaría porque va en contra de los preceptos cristianos y todo el tema. Pero claro, el tema es debatible, o sea, se tiene que empezar a debatir porque como esta señora estamos viendo que está suplicando prácticamente la decisión por lo que ella está sufriendo. Entonces, vamos, ¿no? O sea, ¿cuál sería la salida, ¿no? Frente a esta decisión que ha tomado finalmente la señora Ana Estrada, ¿no? El apoyo primero del Estado, 1. 2, mejorar la calidad, digamos, también del sector de salud mental que tenemos aquí en el Perú muy pobre. La interacción que tiene el paciente, la atención médico-paciente con los especialistas, que son las personas que manejan ese tipo de enfermedades raras, ¿no? No son muy comunes. El trabajo grupal, multidisciplinario, no solamente de médicos y de familiares, sino también de psicólogos, servicio social, la parte de educación. Yo siempre lo he dicho en las entrevistas que me han pedido muchos colegas tuyos. Acá falta mucho la educación preventiva en salud. Eso es algo que se tiene que considerar dentro de los parámetros, digamos, legislativos que debe tener el país, y también en base a todo eso poder dar en consenso, obviamente, ¿no? Trabajando también con el Consejo de Ministros, con el Colegio Médico del Perú, como ente rector que verá también por la salud y por la profesión médica, los colegios profesionales de todas las personas involucradas en salud, y obviamente los congresistas y también el gobierno central, para poder lograr un acuerdo que vaya en beneficio prácticamente de las grandes mayorías, que ese es el interés político, digamos, que estaría detrás de todo, ¿no? Ahora, doctor Miranda, imagínese que finalmente se decida por aceptar este pedido de la señora Estrada, ¿no? Que finalmente los jueces acepten la eutanasia en la señora Estrada, pues obviamente otros pacientes con enfermedades raras que estén padeciendo lo mismo o algo parecido también van a pedir eso. Entonces ya... Y no hay un marco legal en el país. Entonces, obviamente, ¿cómo podría encauzarse ya cuando ya hubo un antecedente con la señora Estrada, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa, ¿no? Es un tema a debatir, y yo creo que se tiene que debatir ya, antes que... Correcto. ¿No? Tiene que ponerse en debate ya.
es un tema prioritario, como tú bien lo dices, sí. Y hay cosas que realmente el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, debe prestar atención. Ese es un tema importantísimo, porque esto puede causar, digamos así, opiniones encontradas a nivel nacional cuando estamos buscando, a través de una pandemia que estamos pasando, no solo en el Perú, sino en el mundo, lograr unirnos como personas, unirnos como país para sacar adelante un proyecto de país que es nuestro Perú, ¿no? Y obviamente yo lamento mucho este tipo de patologías que sufren las personas. Nadie desea el mal a nadie, pero si consideramos pues que es un antecedente único por primera vez en la historia, en caso de ser aprobado, tiene que haber una asistencia definitivamente multidisciplinaria para trabajar de la mano con los familiares y con la persona, sea hombre o sea mujer, si es que presenta un tipo de enfermedad como tal. Yo te lo digo como médico. Claro. ¿No? Yo velo por la salud de mis pacientes. Yo por eso estudié medicina. Mi función es dar calidad de vida y asistir frente a alguna deficiencia. Claro, salvar la vida. Un problema de salud. Así es. Salvar las vidas, pues, ¿no? Mediante diferentes tratamientos. Pero hay casos muy complicados, hay casos muy difíciles. Ahora, obviamente, también hemos podido observar, sí, tasas de índice bastante altas de suicidios, ¿no? A veces uno no comprende y uno no entiende por qué hay tantos suicidios se han incrementado los suicidios en el país. Y es porque de repente hay muchos de estos pacientes que nosotros no sabemos que a veces ni siquiera lo hablan o están solos en la vida y que toman una determinación porque ya no aguantan el dolor. El dolor me refiero corporal, no el dolor, no el dolor sentimental. Bueno, hay dos tipos de dolor ahí que tú estás mencionando y gracias por acotarlo. Hay que separarlos, claro. Físico y el dolor moral. Porque un paciente enfermo no solamente se enferma por la patología que tiene, entra en depresión. Es correcto. Y entra en depresión y requiere de una ayuda no solamente única, propia de sí mismo, sino de sus familiares y del entorno. Pero si se ve olvidado por los médicos, por el Estado, por un sistema de salud ineficiente, porque realmente no se logró y no se logra aún una universalización de la salud, entendiéndose universalización de la salud como la accesibilidad, la calidad y oportunidad preventiva de salud. A eso me refiero. Con medicamentos accesibles, con costos accesibles, con un almacenamiento accesible, con una infraestructura accesible, con un recurso humano. Estamos hablando de un concepto que es una bola de nieve que está creciendo y que ha crecido hace mucho tiempo y que realmente no ha habido quizás la voluntad política, ¿no es cierto?, de apostar por mejorar primero un presupuesto hacia la salud. Y creo que esta pandemia va a cambiar eso. Espero que lo cambie. Espero que los nuevos legisladores, congresistas y la nueva era política, por llamarla así, de este nuevo año 2021, trabaje en eso, trabaje en la parte de salud. Sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy, muy importante, donde también la religión tiene mucho que ver y tiene que apoyar, porque ellos están en la parte espiritual y moral. Entonces, acá hay un trabajo multidisciplinario, como lo digo. No solamente es el Estado, el paciente, el médico y el familiar. También es el apoyo moral, espiritual. Todo eso es lo que nos hace como un conjunto de personas y seres humanos, porque somos seres vivos. Entonces tenemos que entender nuestra naturaleza. Así es. Sin duda, espiritualidad, ¿no? Esa comunicación, es estar bien psicológicamente y también, o sea, anímicamente, estar bien de salud. Todo es en su conjunto, ¿no? Y esta universalización de la salud que tiene que ir de la mano, obviamente, porque como usted bien lo ha dicho, sin salud el país no camina. Y así también, por ejemplo, muchas veces haya gente que tenga los recursos para hacerse los mejores tratamientos y estar en la mejor clínica, tampoco las tienen en una pandemia como las que tenemos, por ejemplo, y no se puede hacer uso de esos recursos. Así que igual, ¿no? La salud para todos y que sea universal y que todos tengan acceso también, sobre todo a ese apoyo y salud mental que es muy importante y que requiere, ¿no?, nuestro país. Doctor Miranda, ha sido muy amable y seguiríamos conversando, pero lamentablemente tenemos que ir para otros temas aquí en el programa. Ha sido un gusto, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para usted y un buen año. Muchas gracias a Mauricio Miranda.